Dando continuidad a la presentación, vamos a hablar de esos factores que afectan la producción enfocado en el tema de extracción de aceite en la etapa de campo. Este es el contenido, una introducción sobre los requerimientos e impactos de esas condiciones. En segundo lugar, los factores que ya afectan directamente a la producción y la tasa de extracción. Allí pues está el mayor desarrollo de esta presentación, unos comentarios de cierre y a manera de introducción darle el paso a la conferencia de Jesús. En primer lugar, vamos a hablar de la producción de aceite de palma en Colombia. Aquí solamente una diapositiva para mostrar eso que ya se ha venido hablando de qué está pasando con la tasa de extracción y la productividad en Colombia. Lo que vemos acá es que para 2024, en 10 de los 12 meses del año se presentaron reducción de la producción de aceite de palma en Colombia. Esto nos llegó a representar alrededor de 6.6% menos de producción, equivalentes a 121.000 toneladas de aceite crudo de palma. ¿Por qué es importante esta diapositiva? Porque nos pone de presente una realidad, la reducción de la producción en términos de aceite, que está resumiendo tanto la cantidad de fruto producido como esa tasa de extracción, como ya se mencionaba. Cuando nos tratamos de preguntar qué está pasando para que se dé esta situación, pues nos remitimos entonces a cuáles son esas condiciones necesarias para que se dé la mayor productividad de la palma. Y hablamos entonces de las condiciones óptimas para el cultivo de la palma. En cuanto a clima, hablamos necesariamente de precipitación, de la existencia de periodos secos, de la radiación solar y la temperatura. ¿Y por qué es importante hablar de esos factores? Porque han venido cambiando en el tiempo y cuando esas condiciones cambian, pues van a haber afectaciones en nuestros cultivos. También tener en cuenta condiciones de las tierras en cuanto al drenaje, en cuanto a la pendiente, que no serán el foco de esta presentación, especialmente en esta parte introductoria, lo que tiene que ver con el clima. Esas condiciones cambiantes en el clima van a producir ciertas variaciones en los cultivos, especialmente en la fisiología. Aquí solamente quiero hacer énfasis en un proceso clave en la agricultura, que es la fotosíntesis. En la agricultura lo que hacemos es colocar unas plantas a que transformen la energía y todo lo que afecte ese proceso de transformación de la energía, pues al final va a afectar la productividad, haciendo énfasis acá en ese proceso de fotosíntesis cuando se cierran, por ejemplo, los estomas de las plantas. A través de los estomas se hace el intercambio de gases. Si ese intercambio de gases no se está dando, ¿qué vamos a tener? Pues afectaciones en la productividad. Esto se ve claramente reflejado con uno de los factores climáticos, como es la temperatura. Lo que vemos en esta gráfica es que cuando tenemos temperaturas extremas, este proceso de fotosíntesis tiende a reducirse. Temperaturas por encima de 36 grados Celsius afectan este proceso de fotosíntesis y es algo que estamos viendo en las diferentes regiones palmeras. Luego, esa menor fotosíntesis va a verse reflejada también en la reducción de la cantidad de racimos por palma. Lógicamente, hay que tener en cuenta que esa fotosíntesis va a estar influenciada por la radiación, por el déficit hídrico, por el déficit de presión de vapor, la luminosidad y otros factores ambientales. En conclusión, menor fotosíntesis, menor cantidad de producción de racimos por palma. Posterior a los cambios en la fisiología, vamos a tener cambios en la bioquímica de la planta, incremento de enzimas antioxidantes, por ejemplo, algunos aminoácidos que nos van a reflejar el estrés de las plantas y al final lo que vamos a tener es un daño por oxidación de esos tejidos. Y finalmente vamos a tener cambios en la fenología, reducción de área foliar, disminución de la altura de las plantas, en algunas ocasiones incremento en ese periodo de madurez de los frutos, lo cual afecta directamente la productividad de la palma. A manera de ejemplo, podemos tener una manifestación típica de la palma que es la acumulación de flechas. Aquí lo que vemos en esta figura es cómo en la medida en que tenemos mayor déficit hídrico se incrementa esa acumulación de flechas. ¿Qué significa acumulación de flechas? Pues reducción del crecimiento, menor posibilidad de tener
mayor cantidad de estructuras reproductivas en la palma. Allí vemos que en condiciones de la zona norte, cuando aplicamos tratamientos de aplicación de agua de 50 litros por palma al día, tenemos alrededor de 40% mayor de acumulación de flechas en la palma. Como les decía ahorita, esto es retraso en el crecimiento y menor posibilidad de obtener racimos y estructuras reproductivas en la palma. Ligado a este fenómeno, y lo veíamos recientemente, especialmente en el año 2023 e inicios de 2024, como anomalías, además de la acumulación de flechas, esta que se denomina el doblamiento de cogollos, cómo se asocia directamente con ese estrés. Cuando yo tengo doblamientos de cogollos que pueden llegar a representar hasta la fractura total del cogollo de la palma, pues voy a tener impactos negativos en la productividad. Y lo que vemos acá para estas condiciones experimentales también es que tenemos alrededor de un 34% adicional también de esta anomalía de doblamiento de cogollos bajo déficit extremos en condiciones de la zona norte. Ese déficit también nos va a afectar una segunda variable de importancia en la productividad, que es la nutrición. En la medida en que disminuye esa cantidad de agua disponible para la planta, vamos a tener disminución de la eficiencia de la toma de los nutrientes. En este caso, lo que vemos en esta gráfica es cómo para el nitrógeno y el potasio podemos llegar a tener hasta 78% menos de asimilación de potasio bajo condiciones de déficit y también 57% menos de asimilación de nitrógeno. Todos los aquí presentes seguramente conocemos la importancia de la nutrición de la palma en la productividad. Y ligado al tema del agua, pues lo que estamos viendo en campo es que se está reduciendo esa capacidad de absorber nutrientes y por tanto la eficiencia de la fertilización. Y al final lo que vamos a tener es, si tenemos menos agua, en esta gráfica lo que vemos es cómo para esos tratamientos donde yo solamente aplico 50 litros por palma al día, o sea, condiciones de déficit, puedo llegar a tener hasta 37% menos de producción. Entonces, se conjugan condiciones cambiantes en el clima, temperatura, déficit de presión de vapor, humedad relativa, menor disponibilidad de agua, con una menor eficiencia en la toma de nutrientes, y si a eso le agregamos una menor disponibilidad de agua, pues vamos a tener una menor producción a nivel del país. Lo que hemos visto cuando teníamos esa gráfica de cerca de 7% menos de producción es que han sido fenómenos generales. Entonces, buena parte de esa respuesta está dada por las condiciones climáticas, pero también, lógicamente, hay factores de campo, factores agronómicos que es necesario manejar. Hasta esta primera parte vimos de manera bastante general cómo afectan estas condiciones climáticas la producción sin hablar de aceite. Ahora, en esta segunda parte, hablemos de qué pasa con la producción, pero además, cuáles son esos estudios, cuáles son esas referencias que nos dicen qué tanto se afecta la tasa de extracción cuando aparecen estas variables o esos factores claves. ¿Con el ánimo de qué? Con el ánimo de que si conocemos cuáles son los factores claves, pues podemos llegar a actuar sobre ellos y más adelante veremos qué es lo que se está planteando para afrontar eso que estamos viendo en el país. Esta diapositiva ya la presentaba Julián. Aquí vemos clima, cultivares, suelos, polinización y polinizadores, enfermedades y plagas, criterios de corte y cosecha y la edad de la palma. 7 factores claves de campo a los cuales me voy a referir, sabiendo que es para que los tengamos presentes y que luego seguramente en diferentes talleres podemos llegar a profundizar sobre cada uno de estos factores. En primer lugar, sobre el clima. ¿Qué conocemos sobre el clima y la tasa de extracción de aceite? Lo que vemos en esta gráfica es que para 2 factores clave, como es la radiación y la humedad, representada en este caso como la humedad en el suelo, influye de manera diferente en la tasa de extracción en función de la época en que se suceda este fenómeno. Con respecto a la radiación, por ejemplo, vemos cómo en esas primeras 4 semanas de desarrollo del racimo se presenta la mayor correlación positiva, es decir, mayor radiación en esa época me va a representar más adelante una mayor tasa de extracción, mientras que en las semanas sucesivas de las 5 en adelante hasta la 26 no hay un impacto
representativo. ¿Qué sucede con la cantidad de agua disponible en el suelo? Hacia la quinta y 12 semanas vemos cómo hay un efecto positivo de que yo tenga buena humedad, pero si ya esa humedad hacia las semanas 19 a 26, es decir, hacia la parte final del desarrollo del racimo, se convierte en un efecto negativo. O sea que no es solamente una relación directa, lineal, sino que en función a donde se sucede este fenómeno, vamos a tener diferente comportamiento con respecto a la tasa de extracción y la humedad disponible en el suelo. Ya conversábamos sobre la importancia del agua disponible en la producción, pero también hay efectos en la tasa de extracción de aceite. Lo que vemos en estas dos figuras es cómo para dos edades de siembra, en condiciones de la zona norte, siembras de 12 y 17 años, se presenta un claro efecto en la tasa de extracción. ¿Qué vemos acá? Que pueden existir hasta 8 puntos porcentuales en el contenido de aceite a racimo. En los tratamientos de déficit, 21% de aceite a racimo, mientras que en los tratamientos donde tenemos condiciones apropiadas de aplicación de agua, 29, casi 30% de extracción de aceite. 8 puntos porcentuales por efecto de la no disponibilidad de agua para el cultivo. Allí vemos los dos efectos. Ya les mencionaba el tema de la producción en términos de cantidad de racimos, en términos de peso medio, toneladas acumuladas de racimos. Aquí vemos el impacto que se da tanto en siembras de 12 años como en siembras de 17 años y que puede llegar a representar hasta 8 puntos porcentuales en la tasa de extracción. Hablemos un poco de los cultivares. ¿Existen diferencias en la tasa de extracción de aceite con respecto a los cultivares? Pues claro que sí. Aquí les muestro resultados que se han tenido en el campo experimental Palmar de la Vizcaína que han sido publicados y cómo bajo condiciones similares de suelo, de clima y de manejo, los cultivares se comportan de manera diferente. En la gráfica de la izquierda vemos la cantidad de aceite de racimo. Ya tenemos cultivares que pueden llegar a tener picos máximos hasta de 28.3% de aceite de racimo, mientras que hay otros cultivares que no alcanzan esos valores y que los valores máximos se quedan en 24,5 o 25 puntos. Y que eso, si nos trasladamos a la gráfica de la derecha, se representa que hay cultivares que pueden llegar a producir 10.9 toneladas de aceite por hectárea al año y hay otros que aún en las mejores condiciones producen 8,5, 8,9. Es decir, una diferencia hasta de 2 toneladas de aceite por hectárea cuando se conjuga cantidad de racimos por tasa de extracción al año, y esto atribuible específicamente a los cultivares que tengamos en el campo y que lógicamente pues luego se puede llegar a discutir en mayor profundidad. En cuanto a suelos, haciendo énfasis en la parte de nutrición, ya les hablaba ahorita del proceso de la fotosíntesis, como el magnesio, aquí lo que vemos es qué sucede en las plantas cuando están con adecuado magnesio o cuando tienen deficiencias en magnesio. ¿Qué vemos acá? Una reducción casi del 50% en la tasa de fotosíntesis de las plantas. Entonces, ¿cómo? Si yo ya les mencionaba, la fotosíntesis es el proceso clave en la agricultura, nuestro trabajo es transformar la energía. ¿Y lo hacemos a través de qué? A través de unas plantas que colocamos en el campo. El magnesio es un elemento clave en este proceso. Cuando hay deficiencias, empieza a reducirse el proceso y ahí para adelante pues vendrán reducciones en la tasa de desarrollo, reducciones en la producción y también reducciones en la tasa de extracción de aceite. ¿Qué vemos en esta gráfica? ¿Cómo afecta el magnesio la tasa de extracción de aceite o el potencial de extracción de aceite? Diferentes tratamientos, diferentes fuentes. Ustedes ven que las figuras son como una escalera. A la medida que llegamos a ese punto óptimo de aplicación de magnesio con respecto al testigo donde no se aplica, se aumenta ese potencial de aceite en racimos, lo que puede llegar a representar hasta cerca de 5 puntos porcentuales cuando los comparamos con el testigo. Señores, si ustedes se preguntan, ¿es importante el magnesio en la fotosíntesis? ¿Es importante el magnesio en la tasa de extracción de aceite en la palma? Pues no nos puede quedar ninguna duda que así es. Y por tanto, es uno de los factores clave a manejar en la nutrición. Y eso lo complementamos con otros estudios
que han realizado en el sudeste asiático, donde claramente en la medida en que se incrementa esa suma total de cationes, calcio, magnesio, potasio, lógicamente en una relación adecuada, se incrementa también esa relación mesocarpio a fruto, que al final nos interesa que sea la mayor posible, y que hay respuestas positivas también al calcio, al calcio foliar, pero que llega a un punto donde esto puede llegar a ser negativo. ¿Por qué? Porque es importante también ese balance que se dé entre los cationes a nivel foliar. Y complementario a esto, el potasio, un elemento que necesitamos para lograr el mayor peso de racimos, también en exceso puede llegar a representar reducciones en esa relación mesocarpio a fruto. No necesariamente en la síntesis del aceite, pero sí en la cantidad de pulpa disponible para acumular aceite en esos frutos. Y con el magnesio, pues vemos una relación bastante positiva a unos niveles mayores, pero que también no es lineal, sino que llega a un punto en que tiende a ser cuadrática, entendiendo de que pues debe existir un balance en esos cationes a nivel foliar, calcio, magnesio y azufre. En cuarto lugar, hablemos de la polinización y polinizadores como factores claves. Esto lo ha estudiado Senipalma, tanto para cultivares guinensis como para cultivares híbridos. Lo que vemos en esta diapositiva es cómo, en función de la conformación de los racimos, esto se ha ideado en inicialmente en la zona suroccidental, cómo clasificamos los racimos, clase 1 entendiendo como la mejor conformación, racimos con un fruit por encima del 90%, muy adecuado, como en función de esa clase vamos a tener diferentes potenciales de extracción de aceite. Vemos aquí cómo en la clase 1 puedo llegar a tener hasta 35,7% porcentaje de aceite de racimo, mientras que en la clase 4 eso está en 20,8%. Es decir, casi 14 puntos porcentuales de diferencia en función de esa conformación del racimo. Y si ustedes se preguntan, ¿de qué depende una adecuada conformación del racimo? Pues en el caso de los híbridos, particularmente una buena polinización, pero en el caso de los cultivares guineensis, de esa polinización asociada con los insectos polinizadores, pero también con la cantidad de polen disponible en el ambiente. Entonces preguntémonos, ¿estamos haciendo bien la polinización? ¿Es una polinización adecuada? ¿Es óptima? Y por el otro lado, ¿existe buena cantidad de insectos polinizadores en nuestras plantaciones y adecuada disponibilidad de polen? Son preguntas claves que si las respondemos, pues vamos a encontrar esas respuestas, valga la redundancia, adecuadas para mejorar esa tasa de extracción. Pegado a este tema, pues tenemos que hablar de los polinizadores. Bastante se ha estudiado cómo se comportan estos polinizadores, especialmente el Aidobius camerúnico con respecto a las lluvias, con respecto al fruiset, con respecto a la relación fruto a racimo y la tasa de extracción de aceite. Son seres vivos que se afectan también por esas condiciones cambiantes, y esto aplica particularmente a la palma eguinensis, que sigue siendo más del 80% de la palma de aceite en Colombia. ¿Qué ha estudiado Senipalma respecto al Aidobius de manera reciente? ¿Por qué es importante el Aidobius camerúnicos en la polinización? ¿Por qué es importante en la tasa de extracción de aceite? Señores, porque afecta la cantidad de frutos normales. O sea, si queremos tener más frutos normales, en el caso de la equinensis, pues debe haber buena población de polinizadores. También porque a mayor cantidad de frutos normales, también vamos a llegar a tener un mayor peso del racimo. ¿Y qué afecta de manera negativa? Los frutos patenocárpicos y los frutos abortados, que representan una nula participación o casi nula participación en la producción de aceite en el caso de los cultivares eguinensis. Entonces, por eso nos preocupa y nos ocupa también que también están las poblaciones de polinizadores en nuestras plantaciones, especialmente el Aidobius camerúnicus. ¿Y cómo se relacionan el Aidobius camerúnicos con el fruit? Pues ya lo veremos más adelante, pero lo que tenemos aquí es que a mayor fruit también vamos a llegar a tener un mayor contenido de aceite de racimo. ¿Y qué es el fruit? Pues es la eficiencia de la polinización. ¿De qué porcentaje de esa cantidad de flores disponibles, no inflorescencias, sino flores disponibles,
son efectivamente polinizadas y se convierten en un fruto. Vemos aquí cómo se pueden llegar a presentar reducciones desde el 17 y hasta el 42% en el peso medio del racimo cuando tenemos bajo porcentaje de polinización. Y también cómo se relaciona esto con el contenido de aceite. A menor fruit, o sea, a menor eficiencia de la polinización, voy a tener mayor contenido de aceite o racimo en términos porcentuales. Reducciones del 20 y hasta del 48% en función de esa eficiencia de la polinización. ¿Será que en Colombia estamos teniendo problemas de eficiencia de la polinización? ¿Será que los racimos están llegando bien conformados a la planta de beneficio? Pues son preguntas que debemos responder para poder llegar a tener respuestas asociadas a si por allí podemos estar encontrando respuestas a por qué estamos teniendo, en primer lugar, menor peso de racimos porque se está presentando, o sea, vemos cómo los polinizadores afectan el peso del racimo, pero también cómo esa menor eficiencia de la polinización puede estar llegando a representar menor también cantidad de aceite de racimos. Y ligado con este tema, y venimos insistiendo desde Cenipalma, en la importancia de ese monitoreo de los insectos polinizadores, especialmente el Aedobios camerúnicos, que ha demostrado que es el que tiene mayor eficiencia en ese proceso de polinización. Si bien existen otros, pues él es el que presenta mayor eficiencia. ¿Qué vemos en esta gráfica? Cómo en esas trampas que se diseñan para monitorear las poblaciones de Laidobios camerúnicos, a medida que se aumenta la población, también se aumenta el fruit set evaluado posteriormente en estos racimos de la palma. Pero que también hay un punto donde esas poblaciones se convierten en un fruit set negativo asociado a los efectos que pueden llegar a tener esas sobrepoblaciones sobre la conformación no, sobre las inflorescencias masculinas y la viabilidad del polen. Entonces, una de las prácticas recomendadas es que podamos monitorear estas poblaciones de Elaidiobios camerúnicos para poder llegar a tener respuestas de si están en cantidades adecuadas o si por el contrario están muy bajas. Y asociado con este tema, ¿qué pasa cuando se hacen aplicaciones generalizadas de insecticidas, algunas veces no selectivos en las plantaciones? Lo que vemos acá en esta gráfica es cómo luego de una aplicación de un insecticida X para control de una plaga X, se presentan reducciones de las poblaciones de camerúnicos y que deben pasar hasta 60 días, 2 meses, para poder llegar a tener poblaciones similares a los lotes donde no se hizo esta aplicación. ¿Esto a qué nos lleva a pensar? A que si bien es necesario manejar las plagas defoliadoras, inductores de algunas enfermedades o facilitadoras de algunas enfermedades, también hay que tener en cuenta que las aplicaciones generalizadas están afectando directamente el bolsillo, están afectando directamente la productividad de la palma en términos de esas poblaciones de polinizadores que van a afectar el fruit set y con esto el peso de racimos y con esto la tasa de extracción de aceite. Plagas y enfermedades también son factores claves en esa tasa de extracción de aceite. Este es un trabajo realizado por el grupo de Jesús García, donde nos muestra cómo en esas palmas que están en proceso de recuperación, que suelen llamarse, de acuerdo con la escala del bajo PIA, palmas inestables, pues claramente la tasa de extracción de esos racimos es bastante inferior con respecto a las palmas que ya han pasado ese proceso de recuperación o que se encuentran sanas. Hasta 10%, hasta 10 puntos porcentuales de diferencia en esa tasa de extracción de aceite asociada con unas palmas que están en proceso de recuperación. Con esto no quiero decir que hay que eliminar las palmas inestables, no señores. Lo que quiero decir es que debemos tener en cuenta que ese es un factor que también puede afectar la tasa de extracción de aceite y que cuenta en esa ecuación de la productividad de nuestros cultivos. En segundo lugar, una plaga de importancia económica y que afecta la tasa de extracción, Demotispa neibae, raspador de los frutos, que hace daños, que roe el pericarpio de los frutos y que vamos a tener afectaciones
en la tasa de extracción. Estos trabajos desarrollados para cultivares Elaeae-guinensis de acuerdo a diferentes categorías de daño que han sido ideadas por Senipalma, donde el 0 representa lógicamente un fruto sin ningún daño y la categoría 5 pues muy por encima del 80% de esa superficie del fruto que ya está roída, que está dañada por el insecto. ¿Qué vemos acá? Que se puede llegar a presentar, aquí lo que nos muestra esta gráfica para diferentes cultivares, en el caso de la zona central, cómo se puede llegar a tener hasta 10 puntos porcentuales en aceite a mesocarpio para los racimos que presentan el mayor grado de afectación. Esto no quiere decir que la TEA se baja a 10 puntos, no señores. Lo que nos quiere decir es que yo estoy teniendo una reducción por ese impacto y va a depender, lógicamente, de qué tan afectados estén los racimos y qué tan invasiva sea la plaga en las condiciones del lote. Y esto también se ha hecho para los cultivares híbridos O por G y de manera similar. Demotispa nivae está afectando tanto el peso del racimo como el contenido de aceite en mesocarpio. Vemos reducciones hasta del 17% en el peso y hasta 21 puntos porcentuales en cuanto a la mediana de mesocarpio, de aceite a mesocarpio seco. Entonces, de manera similar de lo que vemos en los cultivares guinensis, también lo estamos viendo para los cultivares híbridos. Es decir, es una plaga que también está afectando de manera negativa la tasa de extracción de aceite. En sexto lugar, los criterios de cosecha. Trabajos que se han hecho también tanto para cultivares guinensis como para cultivares híbridos O por G, como en racimos maduros puedo llegar a tener potenciales cercanos al 29%, y en esos racimos verdes o inmaduros se pueden llegar a presentar reducciones tan significativas como 13 puntos porcentuales en el caso de los racimos podridos y 6 puntos porcentuales en el caso de los racimos inmaduros, trabajos que se han hecho desde hace algún tiempo. Y que si combinamos también esta situación, o la presentamos, perdón, para los cultivares híbridos, también se presenta una situación similar. En los racimos cosechados en estados maduros adecuados podemos llegar a tener hasta 34% de aceite a racimo, mientras que en esos racimos inmaduros se presentan hasta 7 puntos porcentuales menos, comparando solamente con los racimos que están inmaduros. Entonces, lo que se presentaba o lo que se había estudiado, tanto en cultivares guinensis, se presenta de manera similar en los cultivares híbridos relacionados con el punto óptimo de cosecha. Pero de manera reciente también se ha estudiado esto de acuerdo con los estados fenológicos de desarrollo del racimo. Este estudio salió precisamente hoy, amablemente del grupo de biología me pasaron esta información, cómo en función del estadio cambia esa cantidad de aceite a racimo. Pues seguramente no vamos a cosechar racimos en estadio 009, pero sí es posible llegar a tener racimos en estadio 803 u 805 bajo las condiciones de la planta de beneficio. Allí que tenemos que mientras en 803 el aceite de racimo es del 17, en estadio 807 se presenta en el 24. O sea, cerca de 7 puntos, así como lo veíamos, porcentuales de extracción en función del criterio de maduración. Preguntémonos, ¿será que a la planta de beneficio estamos mandando racimos que no están en estado óptimo de maduración? Es posible que sí. Es posible que estén llegando racimos todavía en estados inmaduros, en 803, como hablamos hoy, en 800 también. Es posible que eso esté pasando y es parte de la explicación de la baja tasa de extracción. Y también con base en esta publicación, como para los diferentes cultivares híbridos O por G, los más cultivados hoy en día en Colombia, también en función de ese estado fenológico se va presentando una diferente tasa de acumulación de aceite, pero que también puede variar el periodo de tiempo que se necesita para llegar a ese estado fenológico adecuado y que es necesario tener en cuenta, y sobre lo cual pues Senipalma ha venido insistiendo en el punto óptimo de cosecha en el caso de los híbridos O por G, relacionado de manera particular con los cultivares en función del tiempo requerido para llegar
a esos diferentes estadios fenológicos 807 a 809, donde se presentan las mayores tasas de extracción. Ligado al tema de la cosecha, pues se pueden presentar también pérdidas asociadas a deficiencias en este proceso. Ciclos de cosecha ligados a factores sociales. Todos sabemos de la disponibilidad de mano de obra, por ejemplo, que obliga en algunos casos a extender esos periodos de ir al campo a recolectar frutos. Pero ¿qué se ha encontrado? Que cuando yo paso de 14 a 10 días, es decir, reduzco ese periodo, ese ciclo de cosecha, puedo llegar a tener incrementos de producción tan importantes del 5, del 5 al 20%. Y que normalmente en plantaciones se pueden llegar a tener pérdidas superiores a 5 toneladas de racimos de fruta fresca por hectárea cuando hay deficiencias como por ejemplo racimos cortados que no se llevan luego al punto de acopio y posteriormente a la planta de beneficio. Y finalmente, el punto 7, la edad de la palma. ¿Cómo afecta la edad de la palma a la tasa de extracción? Hacia el año 10 tenemos casi siempre la mayor tasa de extracción y luego esto tiende a disminuir hasta 4 puntos porcentuales por solo efecto de la edad del cultivo. ¿Esto a qué nos va a llevar? A pensar en, ¿será que tenemos ya cultivos que no solo por producción, sino que por tasa de extracción están diciendo es necesario, es oportuno llevar a cabo una renovación para volver a esas tasas de extracción que teníamos hace 15, hace 10 años atrás, de manera particular en esos cultivos? Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué razón se baja la tasa de extracción en los cultivos en función de la edad? Por dos razones principales. En primer lugar, vamos a hablar de la cantidad de frutos sueltos que podemos llegar a recuperar. Todos conocemos la importancia que tienen en cuanto a contenido de aceite, esos frutos externos que son los que primero se maduran y los que primero caen al suelo. Mientras más alta sea la palma, la dispersión de esos frutos es mayor y esto se ha cuantificado. En palmas de 4 a 8 años, cerca del 16% de los frutos cae dentro del plato de la palma, o sea, son fácilmente recogibles, mientras que en palmas de 9 a 18 años, más del 32% cae por fuera de ese plato de la palma y por tanto la posibilidad de recogerlos, de recuperarlos es mucho menor. Entonces, solo por este factor ya podemos llegar a considerar que se puede llegar a bajar la tasa de extracción ya que está llegando una menor cantidad de frutos sueltos al centro de acopio y posteriormente a la planta. Y también porque a medida que la palma crece, pues vamos a llegar a tener racimos cada vez más grandes. Se ha documentado cómo ese mayor tamaño de racimo se relaciona con mayor contenido de humedad, pero más importante aún, con una mayor proporción de pedúnculo y una menor proporción de frutos externos en esos racimos. ¿Eso a qué nos lleva? A que al final, pues también se va a afectar la tasa de extracción de aceite por ese mayor tamaño de los racimos, sin llegar a mencionar deficiencias en procesos de fertilización y de polinización también en cultivos ya cuando son muy adultos. Comentarios de cierre. ¿Qué queremos destacar de esta presentación? La importancia de la interacción genotipo por ambiente. Definitivamente, cuenta el cultivar que nosotros tengamos en el campo, pero también cuentan esas condiciones cambiantes, algunas manejables, otras no tan fáciles de manejar, como es el caso, por ejemplo, de la temperatura. Pero se está investigando en esto. ¿Cuáles son los cultivares más tolerantes al déficit hídrico, por ejemplo? ¿Cuáles son los cultivares que se están comportando mejor respecto al incremento de la temperatura? Es necesario y pertinente dado los cambios que se están sucediendo a nivel global. En segundo lugar, y que no nos quepa la menor duda de la importancia del agua y la nutrición adecuada en el cultivo. En cuanto al agua, ya les mostraron los datos, 37, 40% menos, no solamente de fruto, también de menor contenido de aceite en esos racimos y esto asociado directamente con mayores ineficiencias en el proceso de la nutrición. Agua y nutrición de la mano.
Si no hay agua adecuada, nutrición adecuada, no podemos llegar a tener, y por tanto, esas ineficiencias que se están presentando en el proceso de nutrición, pues van a impactar inicialmente en menor producción, pero también menor producción entendida como racimos de frutas frescas, pero también en menor tasa de extracción de aceite. En tercer lugar, la sanidad de la palma y de sus frutos. Cómo esas enfermedades que afectan la palma están afectando a la tasa de extracción, pero también cómo hay plagas que están afectando la tasa de extracción, especialmente de Motis pannibae, pero hay otras plagas también y otras enfermedades que ya están siendo estudiadas, especialmente en los cultivares híbridos, y que también están afectando los frutos y los racimos de estas palmas. O sea, también están allí y hay que revisar qué tanto están afectando esa tasa de extracción. En cuarto lugar, y definitivamente clave, polinización y polinizadores. Polinización en el caso de O por G asociada al proceso como tal de aplicación de estos inductores de crecimiento de estas fitohormonas, y en el caso de los cultivares guinensis, de las poblaciones que hacen el trabajo de transportar el polen desde las inflorescencias masculinas a las inflorescencias femeninas. Saber qué les está pasando, qué les está afectando. Ya hay estudios sobre el impacto de las temperaturas, sobre el impacto de algunos parásitos, algunos nematos que están afectando estas poblaciones, y que si ellos no están trabajando de manera adecuada, pues en el caso de guinensis, que como decía ahora rato, más del 80% de la palma en Colombia sigue siendo guinensis, pues vamos a tener afectación en estos cultivos. Y en quinto lugar, oportunidad y calidad de la cosecha. Los criterios de cosecha en campo, que sea el punto óptimo, que sea el estado fenológico adecuado para obtener la mayor cantidad de aceite posible, y que también podamos tener ciclos ajustados, llevando a la planta toda esa cantidad de frutos desprendidos, donde sabemos la importancia que tienen en la tasa de extracción. Y ya vamos entonces al siguiente paso. ¿Qué le vamos a entregar a Jesús? A Jesús le vamos a entregar a su proceso de extracción un racimo obtenido en condiciones hídricas óptimas. O sea, un racimo que se produjo sin déficit hídrico. Le vamos a entregar también un racimo proveniente de palmas nutricionalmente balanceadas. Y es importante ese concepto. Si bien les hice énfasis en la importancia del magnesio, el balance es importante también. Entonces, proveniente de palmas nutricionalmente balanceadas. Jesús, con un fruit set superior al 90%. Bien sea porque hicimos un proceso de polinización adecuado como debe ser, desarrollado por esas personas que nos ayudan, en el caso de O por G, polinizando las inflorescencias, o bien porque las poblaciones de polinizadores estaban en condiciones óptimas, es decir, por encima de 250 capturas de esos individuos de Laidobius durante el proceso de antesis. Un racimo que además fue colectado en el estado óptimo, Jesús, o sea, en estado fenológico 807, acorde lógicamente con ese tiempo necesario en función del cultivar. Le vamos a entregar también a Jesús un racimo en conformación clase 1, es decir, con más del 90% de sus frutos bien formados, que proveniente del campo, sin lesiones de raspador de fruto, que además en ese viaje que le va a llegar a Jesús, los frutos sueltos han sido recolectados y acompañan ese racimo, y que además son llevados a esa planta de beneficio en un periodo no mayor a 2 días después de haber efectuado el proceso de corte. Este es el mundo ideal. Allí tenemos un racimo que seguramente nos va a dar la mayor tasa de extracción de aceite, y que posteriormente pues pasa a todo el proceso de extracción, donde lógicamente se van a tener también los mayores cuidados para que eso que llevamos del campo pues al final se pueda ver traducido en esos números que nos gustan de 28, de 30% de tasa de extracción de aceite.